Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, los saludo en esta primera emisión de Pedro Ferriz de Con a todos ustedes. Gracias, ya es viernes y es tiempo de, pues ya viene el descanso. Entonces, ¿qué le parece si antes de irnos a un excelente fin de semana nos vamos bien informados con las noticias más importantes? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Tribunales federales dictaron las primeras sentencias inapelables que establecen que sí puede entrar en vigor la reforma a la Ley de Hidrocarburos, LHI, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, pero suspendida por tiempo indefinido por los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro. Los dos tribunales colegiados especializados en competencia económica coincidieron en que la reforma publicada el 4 de mayo que permite al gobierno suspender permisos y ocupar temporalmente instalaciones de empresas privadas no causa perjuicios por una sola entrada en vigor, sino que se requieren actos de autoridad para poder impugnarla. La reforma solo podrá entrar en vigor hasta que todas las suspensiones dejen de existir, ya sea por ser revocadas o como consecuencia del desechamiento de los amparos, lo que tomará por lo menos el resto del año. El artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, reformado por iniciativa del Ejecutivo, faculta al gobierno para llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de cualquier permiso, así como contratar a Petróleos Mexicanos para tomar control de las instalaciones y mantener así la operación. En julio, dos tribunales empezaron a revocar alrededor de las 260 suspensiones que De la Peza y Gómez Fierro concedieron contra la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, que le dan preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas, justo con el argumento de que aún no causan perjuicio a estas últimas. Los tribunales ya anularon al menos 25 de estas suspensiones y es probable que para finales del año la reforma a la Ley de Hidrocarburos pueda entrar en vigor, aunque seguirá pendiente que se resuelva si es constitucional o no. Andrés Manuel López Obrador adelantó que alista una reforma en materia de litio. Precisó que podría incluirse en la iniciativa sobre la industria eléctrica que será enviada al Congreso a más tardar la próxima semana. Acerca de lo del litio, se va a presentar ya la próxima semana, a más tardar, ya la iniciativa de reforma para la industria eléctrica. Seguramente lo que buscará el presidente Andrés Manuel López Obrador en este asunto del litio es pues nacionalizarlo, hacer lo que se hizo en tiempos de Lázaro Cárdenas con el petróleo, que es hacer de esto una empresa del Estado. ¿Por qué? El litio es considerado pues básicamente el oro blanco del futuro, ya que es utilizado en las nuevas tecnologías para celulares, por ejemplo, baterías para coches, todo tipo de baterías, coches eléctricos, pero también el litio es un ingrediente fundamental que se utiliza para el cerebro. Acuérdense que el cuerpo humano también necesita ese litio para mantener, y lo produce naturalmente, pero hay algunas personas que no, que necesitan este litio para mantener principalmente la actividad emocional del cerebro. El 24 de marzo, López Obrador dijo por primera vez que su administración analizaría incrementar la participación del Estado en la explotación de litio. La Comisión Reguladora de Energía informó la salida de su secretario ejecutivo, Miguel Ángel Rincón Velázquez, efectiva a partir del jueves. No indica las razones. En un comunicado señala que las próximas horas dará a conocer quién suplirá a Rincón. Trascendió que el comisionado presidente Leopoldo Vicente Melchi García solicitó la dimisión por frenar trámites y permisos, y que detrás de esta, pues ahí está, ¿quién cree usted? Pues nada más y nada menos que Rocío Nale, la secretaria de Energía. Posteriormente se dio a conocer una carta de Miguel Ángel Rincón Velázquez. En ella se explica que su renuncia obedece a presiones e imposiciones de la Secretaría de Energía, pues encabezada por la señora Rocío Nale. El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Leopoldo Melchi, solicitó la separación en 3 ocasiones del funcionario, pero la petición fue rechazada por el órgano de gobierno porque Rincón actuaba con rectitud.
El sindicato petrolero solicitó a Petróleos Mexicanos un aumento salarial aproximadamente del 4%, así como el 2% en prestaciones. Revelaron fuentes del gremio. A 4 días del emplazamiento a huelga, se dio a negociar el contrato colectivo de trabajo. El gremio, acéfalo desde la renuncia de Carlos Romero de Champs, o digámosle, renuncia así con sus respectivos quotes, ¿no? Digo, porque a Romero de Champs pues lo renuncia, pero lo renunciaron a decir. Acuérdense, el presidente de la conferencia mañanera en algún momento dijo que le había pedido a Romero de Champs que pues, renunciara a esta presidencia vitalicia que tenía el sindicato de Petróleos Mexicanos porque lo iban a investigar por lavado de dinero, cosa que la pregunta que le hago a ustedes, ¿en dónde está Carlos Romero Champs? ¿En dónde está la supuesta investigación que se le haría a Carlos Romero Champs por lavado de dinero? Nada. Un hombre que sabemos que se ha hecho multimillonario pues a costa y a costa de todos los trabajadores de petróleo. Reclamaron otros beneficios también, como transporte, préstamos, facilidades para vivienda y medidas de seguridad en las plataformas petroleras. A casi 10 horas de la instalación de las mesas de negociación en el sindicato petrolero y Petróleos Mexicanos, la empresa se comprometió a analizar la propuesta del gremio para ajustar el contrato colectivo de trabajo 2021-2023, pero también pidió que la agrupación convoque elecciones. Fuentes del sindicato afirmaron que los directivos que forman parte de la comisión mixta de la mesa de negociación condicionaron a llevar a cabo a buen puerto el término de esta propuesta a cambio de que el gremio ya que saque la convocatoria para poder de una vez por todas democratizar al sindicato. Desde junio pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría del Trabajo propuso al sindicato de Pemex que la votación para renovar a su dirigencia se haga a través de una aplicación a fin de que los trabajadores puedan votar con su celular, incluso desde su casa, para garantizar comicios democráticos y evitar cualquier tipo de presión. La negociación sigue en curso y se reanudará hoy en la sala en un aula ubicada frente a la torre de Pemex. Hasta ahora ni Pemex ni el sindicato han dado a conocer los avances. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 5.87% en la primera quincena de septiembre del 2021, desde el 5.6% de la segunda quincena de agosto, su mayor incremento en 6 quincenas a tasa anual, según el INEGI. La variación del índice nacional de precios al consumidor resultó mayor al objetivo que tenía el Banco de México, era del 3, se fue al 5.87, o sea, casi el doble. Vean nada más, estos índices nacional del precio al consumidor nos dan un sentido de la inflación. Y la inflación calculada por el Banco de México era del 3%. Se va casi al doble, 5.87, para que lo vayamos analizando. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, defendió y calificó como realista el crecimiento proyectado por parte de la Secretaría de Hacienda, que está en 4.1 para el 2022, al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados para analizar el paquete económico del próximo año. Y, por supuesto, el tercer informe de gobierno sobre el tema aseguró que la previsión está respaldada por todas las áreas de la dependencia. Indicó que un elemento clave para lograr esta sostenibilidad de la recuperación económica de México será la inversión, que se situó en $1 billón y en el 3.1% del PIB. México va a finalizar el año 2021 con finanzas públicas sanas. La recuperación económica que inició en la segunda mitad de 2020 se terminará de consolidar en 2022. Cuando iniciemos un crecimiento que nos permita dejar atrás el impacto de la pandemia. Miren, sería importante analizar esto correctamente, porque hablar de un crecimiento del 4% cuando traes una contracción de aproximadamente arriba del 8, casi pegándole al 9 en el 2021, pues entonces hablar del 2022 con un crecimiento todavía te dejaría en números negativos, porque sobre el crecimiento que se tuvo en el 2019 seguirías acarreando un menos 4.5. Por lo tanto, pues sigue siendo una contracción económica con respecto a los valores económicos que se tenían previo a la pandemia, por situarlos ahí, pero un menos 5.5% previo al crecimiento que tuvo México en el 2018. Entonces estamos 5 puntos abajo del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y si nos vamos al último año
del crecimiento que tuvo Enrique Peña Nieto, 8, 9, 10, estamos casi 11 puntos abajo del crecimiento económico que se tenía en el 2018. Entonces, claro, hablar con soltura de un crecimiento del 4% para alegar una supuesta recuperación económica, pues es básicamente, estamos hablando de la permeabilidad de los crecimientos de otros mercados, y todo esto que esté escurriendo en México, producto de las inversiones extranjeras que se hacen en el extranjero en demanda de productos y recursos o el envío de remesas, pues mira qué padre, ¿no? Entonces, crece, ¿por qué? Pues porque donde llueve escurre. Entonces, esta escurridita es la que le llega a México. Otro dato que le doy interesante, que ayer no se le presentó a Rogelio Ramírez de la O. Dentro del presupuesto de egreso de la Federación no está, y lo busqué, hoja por hoja, no está presupuestado el gas del bienestar. Entonces, esta empresa que propone Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante en términos del gas al país, nació muerta. Ante el asombro de Rogelio Ramírez de la O, el impresentable gañapán de Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, respondió con, ¿se acuerda de la famosa Brecniseñal? O señales obscenas a una legisladora del PAN que desde las curoles le gritó hipócrita cuando destacaba los logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así. Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada. Yo le decía, compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Somos pares, aguanten los argumentos, somos pares, llegamos por el voto de la gente, somos pares, merecemos todo el respeto y a la dignidad como legisladoras y legisladores que somos. Para la gente que nos sigue a través de la radio, y también los invitamos a seguirnos a través de www.centralequilibrio.com y también, por supuesto, a través de nuestra aplicación, en donde la puede bajar para ver el video. Y ahí lo que estaba haciendo que Fernández Noroña pues era sacarle el dedo del centro, este dedo de la grosería, por decirlo así. El Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana ofreció supervisar la labor de sus agremados cuando funjan como fedatarios públicos tras los cambios que el SAT hizo al esquema de inscripción del RFC a través del fedatario público por medios remotos. El sindicato afiliado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que dirige Pedro Aces, ganó las votaciones en 3 plantas de Nissan de Aguascalientes, con lo que termina la relación con la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que perdió. Las votaciones se llevaron a cabo el miércoles y el sindicato de trabajadores choferes en transporte de productos manufacturados, semifacturados similares y conexos obtuvo 2.044 votos y 3.382 sufragios válidos en 3 plantas, mientras que la CTM se llevó 1.318 y el resto fueron votos nulos. Pedro Aces felicitó a los trabajadores y anticipó que buscará reunirse con directivos de Nissan para que los empleados que fueron despedidos injustificadamente sean reincorporados a sus puestos de trabajo. Y que el compromiso que yo hice de hablar con la empresa para que todos aquellos que fueron despedidos injustificadamente se les regrese a su fuente de labor. Buscaremos que tengan mejores salarios, buscaremos que tengan mejor seguridad social, buscaremos en todo momento que tengan un mejor acceso a la vivienda. Ya se acabaron los temores, ya se acabó el charrismo. Esta es la segunda ocasión que una armadora vota contra un sindicato setemista, luego de que en agosto pasado la Confederación perdió el contrato colectivo de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, con lo que puso fin a la relación de 15 años con el sindicato de Miguel Trujillo López. Pobladores de La Cuchilla, en Balancán, Tabasco, una comunidad junto a la ruta del Tren Maya, impidieron el paso a Carlos Manuel Merino Campos, gobernador provisional, hasta que se comprometa a solucionar el problema de la falta de luz que padecen desde hace más de 15 días. Los pobladores cerraron la carretera que va de Tenosique a El Triunfo, por donde iba a pasar Merino Campos, quien tomó el cargo tras el nombramiento de Adán Augusto López como secretario de Gobernación. Los habitantes acusaron a la Comisión Federal de Electricidad de no responder a sus quejas. Explicaron que unos técnicos de la empresa quisieron colocar 2 transformadores de menor capacidad de la necesaria, que pues, evidentemente
se tronaron y dejaron también un camión en garantía. Oiga, déjeme el camión para que regresaran con el equipo adecuado. Ante la Asamblea General de la ONU, Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores de México, urgió a terminar el bloqueo económico con Cuba y abogó por el acceso equitativo de las vacunas del COVID y, ¿qué cree?, el control de armas. El mensaje del presidente llega a la ONU en voz de Marcelo y esto fue lo que dijo. Y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. México ha planteado la necesidad de garantizar el acceso equitativo y universal a medicamentos, vacunas y otros insumos médicos. Lo hacemos nuevamente con un sentido de urgencia. Continuaremos llamando la atención de la comunidad internacional sobre el comercio irresponsable de armas y su tráfico, así como el vínculo con el incremento de la violencia. Esperamos que el Consejo pueda tomar medidas para que haya un control más estricto de las armas pequeñas y ligeras, ya que estas son el combustible que alimenta los conflictos del mundo. Hablando de demandas y de propuestas, Marcelo, ¿qué pasó con esta demanda que hace el gobierno mexicano en contra de las grandes fábricas de armas en los Estados Unidos? Mire, yo le digo, poste, no llegó a nada. ¿Por qué? Porque México no tiene jurisdicción en los Estados Unidos. Son una bola de payasos. Porque lo que tendrían que hacer, pues, es aplicar estas medidas en México para que en México estas armas no lleguen a los criminales. Los problemas están en las aduanas. Háblale a el director de las aduanas, a Horacio, Horacio, ¿cómo se llama? Horacio, bueno, ahorita me acuerdo cómo se llama el pobre señor que está ahí en control de las aduanas en México. Pero no solo eso, sino este llamado nuevamente que se levante el bloqueo económico. No es un bloqueo, Marcelo, y es importante saber que un secretario de Relaciones Exteriores no puede llegar a utilizar las palabras que le salgan de los pantalones. Es un embargo, y un embargo económico que se pone de las empresas de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora resulta que este embargo económico es la causa de los males de todos los cubanos. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este viernes 24 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 12, con una probabilidad de lluvia del 26%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Además de lo que está sucediendo allá en la Organización de Naciones Unidas y tras el discurso de Marcelo, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, denunció que Estados Unidos promueve la división internacional a través de coerciones económicas a países para que se alineen con ellos. Afirmó que con las presiones para someterse a las reglas caprichosas de Estados Unidos se viola la Carta de Naciones Unidas, incluido el derecho soberano a la autodeterminación de los pueblos. Bajo el liderazgo y con la instigación permanente de los Estados Unidos, se está promoviendo un peligroso cisma internacional. El gobierno de ese país amenaza, extorsiona y presiona a estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifican como adversarios. Exige a sus aliados construir coaliciones para derrocar gobiernos legítimos, incumplir compromisos comerciales, abandonar y prohibir determinadas tecnologías y aplicar medidas judiciales injustificadas contra ciudadanos de los países que no se les someten. No sé si se mordió la lengua Díaz-Canel, un presidente que en Cuba no se permiten las tecnologías, encarcela a sus opositores, persigue a los que se manifiestan en contra de su gobierno, impide la educación. Bueno, por Dios, qué bárbaro, la hipocresía en todo su esplendor. Yulem Rementería, coordinador del PAN en el Senado, exigió a Morena respaldar la petición para que se
se ha citado a comparecer a Alejandro Gertz Manero. ¿Por qué? Él es fiscal general de la República y que se ha retirado de sus funciones tras su intento de llevar a prisión a 31 científicos y exfuncionarios por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de los 244 millones de pesos que durante 6 años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico FCCIT. Deploró que la justicia sea brazo represor contra aquellos que no coinciden con el régimen de su partido. Habló la legisladora Nadia Navarro del Blanquiazul. Cualquier persona que esté en un encargo público que no cumpla con la ley y que no apegue a las funciones que le corresponden debe renunciar. La incapacidad también es corrupción. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIFE, destacó que ésta se haya creado para investigar, descartó que ésta se haya creado para investigar instituciones académicas, tal como lo citaron senadores de Morena, en específico el senador Armando Guadiana. En Twitter especificó que la UIF fue implementada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. El legislador Armando Guadiana planteó que la Auditoría Superior de la Federación indague los recursos que reciben universidades autónomas de todos los estados, incluyendo a la UNAM. Y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico. La respuesta de Nieto a Guadiana externó su respeto a los académicos y científicos. En una carta a la opinión pública reconoció que los científicos ponen en alto el nombre del país. Sin embargo, aclaró que desde el Senado se insistirá a señalar la importancia de auditar el uso de recursos públicos en las universidades de todo el país para evitar irregularidades. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno del Distrito Federal, consideró que la acusación es un exceso. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, deslindó a su bancada de los planteamientos, expresó su solidaridad total con la comunidad científica y llamó a la Fiscalía General de la República a hacer una revisión cuidadosa del caso. Un juez federal denunció en marzo del 2020 ante la Fiscalía General de la República a María Elena Álvarez Bulla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, por desacato a una suspensión definitiva que le ordenaba seguir canalizando recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Año y medio después, la Fiscalía no ha actuado en contra de Álvarez Bulla, pero sí quiere encarcelar en un penal de alta seguridad a 31 académicos. Cabe señalar que el desacato de Álvarez Bulla es castigado con 3 a 9 años de prisión, pero la Fiscalía es la que determina si se ejerce o no se ejerce una acción penal a la responsable. Pese a que el CONACYT aceptó que hizo una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, su titular, María Elena Álvarez Bulla, dijo desconocer de la persecución judicial contra 31 funcionarios y científicos. No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación, a acusar absolutamente a nadie. Ya dentro de la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo, Álvarez Bulla reiteró acusaciones contra administraciones pasadas. Pues es que el CONACYT ya no es una caja para la dispersión de recursos, muchas veces con poca claridad de metas. En el evento estuvieron Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, y José Antonio de los Reyes, rector de la UNAM, quienes no siguieron el ejemplo de su homólogo de la UNAM, Enrique Graue, de pronunciarse públicamente en contra de la persecución de científicos y exfuncionarios. 15 premios nacionales de ciencias y artes exigieron a través de una carta detener el hostigamiento a 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y exfuncionarios del CONACYT que la Fiscalía General de la República busca llevar a prisión. Argumentaron que la disponibilidad de los fondos del Foro Consultivo fue legítima por la Suprema Corte de Justicia y su uso objeto en su momento de 2 auditorías. Sandra Nelly Cadena Santos, diputada suplente de Morena, detenida, ¿cómo la ve? Con un arsenal en Temalchalco, es investigada por la Fiscalía General de Puebla por venta de armas, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Es una investigación por personas que presuntamente se dedican o se han dedicado a la venta de armas de los calibres más poderosos. Ahora hay que ver quién les proveía a estos señores, si es que resulta cierto, quién les proveía esas armas.
Todo es una cadena. Entonces es una investigación que, según tengo entendido, no es nueva. Es un hecho de todos conocido en Tecamachalco. Pues esas armas que al parecer fueron encontradas en poder de los detenidos, pues no las usaban para tiro al blanco, ¿eh? Sí, pues eran objeto de venta, y una ama de casa no compra una Barrett ni una granada, ¿verdad? Ya son cosas muy complicadas. Entre las armas encontradas a Cadena Santos y a su esposo, un ex policía federal, había una Barrett calibre 50, fusil utilizado por los cárteles del narcotráfico. Entonces, pues ahí para que le vea. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se deslindó de la diputada local Sandra Cadena, detenida e investigada en Puebla por la venta de armas. Aunque hay imágenes de ambos durante la reciente campaña electoral, afirmó que no conoce y que pues no es su amiga, ya sabe, no, nada más nos tomamos la foto. Dijo que al ligarlo con ella como parte de su grupo político en la entidad, quieren afectar. Esto es fuego, amigo. Es lo que se busca. Es una especulación. Yo no tengo grupos políticos, ni en la Cámara y menos en Puebla. En Puebla solo tengo un partido que se llama Morena. Y he apoyado a todas y a todos sus candidatos. Y eso es seguramente fuego amigo, pero ya les dije, yo no me voy a destapar, que estén tranquilos. Al que se destapa le da pulmonía. Por si piensan que ya ando ahí queriendo algo por mi tierra, no me destapo. Mier justificó que hay imágenes, bueno, pues ya saben, ¿no? Ahí en donde está con él y Sandra Cadena durante la campaña, pues porque se fotografió con ciertos personajes y pues es la misma que nos aplicaron con los de Ayotzinapa, ¿no? Oye, que no, pues es que nada más me tomé la foto. No hay ninguna relación, dice, ¿no? Pues entonces, pues así lo justificó. No, estuve en un mitin, estuve en más de 300 mítines. Les repito, me tomé fotografías con todo el mundo. De repente me volví guapo y simpático y querían fotos conmigo, pero no me une ningún tipo de relación ni personal, ni familiar, ni de conocimiento, ni social. No la... Y además no sé, porque no soy autoridad jurisdiccional de su situación política. El PAN en el Senado denunció la colusión entre el juez Iván Seferín Hernández y la Fiscalía General de la República durante la audiencia de Baltasar Reséndiz Cantú al sugerirle acciones legales al imputado en el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Reséndiz Cantú es señalado como un empresario allegado a Cabeza de Vaca que trianguló dinero del erario al gobernador mediante compras inmobiliarias. Los senadores evidenciaron que durante la audiencia el juez de distrito especializado en sistema justicia penal acusatorio del Estado de México sugirió al imputado que se apegue al criterio de oportunidad cuando dicho recurso es una atribución de la Fiscalía General de la República que puede considerar para el ejercicio de la acción penal. Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, informó que fueron detenidos los presuntos responsables de la detonación de un paquete explosivo en Salamanca. ¿Se acuerda esta bomba, este atentado terrorista ya catalogado así, que dejó 2 muertos y 4 heridos? Les anuncio, y en especial a los medios de comunicación, que hemos detenido ya a los responsables de este atentado con un artefacto explosivo en Salamanca. Hoy fueron detenidos, hace un ratito fueron detenidos, me informó el fiscal. Carlos Amarripa, fiscal del Estado, precisó que se trata de Georgina N. y Eduardo N., quienes fueron puestos a disposición de un juez por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Detalló que el artefacto fue elaborado en forma casera artesanal, activado vía remota. Reveló que testimonios indicaron que los detenidos tenían una relación comercial con los occisos, que se rompió pues ya con los adeudos, ¿no? Entonces se mandaron matar. El 19 de septiembre, este regalo bomba fue entregado en el restaurante Barra 16.04 de Salamanca. El dueño y el gerente del lugar ahí mismo fallecieron. Un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado a balazos por sujetos que viajaban sobre la vía Ozocuacutla, Tapantepec, en el municipio de Jijilpas, en Chiapas. Confirmaron autoridades locales. El asesinato ocurrió cuando el oficial Ángel Moisés Javier Ocaña intentó detener un camión de volteo que viajaba sin luces. Los agresores, que dispararon con armas de alto calibre, huyeron. Juan Salgado Guzmán, el Indio,
presunto integrante del grupo Guerreros Unidos y ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue abatido en Metepec, Estado de México. Un juez federal negó a Tomás Herón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por supuestas torturas y alteración de evidencias en el caso de Iguala. Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República cancelar la ficha roja del Interpol contra Kamel Nasif, el rey de la mezclilla, como consecuencia de la cancelación definitiva de la orden de aprehensión por el caso de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Morena acaparó las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados, se quedó con 20, las más importantes: educación, energía, presupuesto, cuenta pública, reforma político-electoral. El PAN logró 12, figuran economía, comercio, competitividad, federalismo y desarrollo municipal, justicia y transparencia y corrupción. El PRI 7, vigilancia de la Agencia Superior, de la Auditoría Superior de la Federación, ganadería, gobernación, población. El PRD 2, Movimiento Ciudadano 2, PT 4, Partido Verde 4. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria por el desgajamiento del Cerro El Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México. Argumentó presencia de amenaza natural de movimientos de ladera. Detalló que la determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los lineamientos con base a las necesidades prioritarias. Más de 118,000 niños y adolescentes a nivel nacional habrían quedado en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por COVID, indicó el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Detalló que de acuerdo a una investigación realizada en colaboración con los sistemas estatales y municipales, la UNAM y la FAO, 86,188 niños y adolescentes habrían perdido a su padre, 32,050 a su madre y 124 a ambos. La investigación se basó en una aplicación de 1,5 millones de células de evaluación en 32 entidades del país. 1 de cada 2 menores de 2 años en México no recibe los alimentos o nutrientes necesarios para crecer de manera adecuada, situación que causa daños irreversibles, ¿no?, en su desarrollo, advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Precisó que 1 de cada 5 bebés de entre 6 y 23 meses no recibe el mínimo de comidas diarias recomendadas para su edad. Solo 1 de cada 2 consume el mínimo de grupos alimentos esenciales para su desarrollo. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, afirmó que en México no echará la caballería a los migrantes haitianos como se observó en los Estados Unidos. Vamos a dar una atención humanitaria y opciones para que se integren a una vida regular en nuestro país. Esa es la oferta que se les ha planteado. Hay que entender también que la aspiración de muchos de ellos es llegar a los Estados Unidos, donde ya vimos cómo los están recibiendo. Aquí no vamos a aventar la caballería ni a los Rangers, ni vamos a entrar con la violencia, sí, y menos con sogas, etcétera. Aquí va a haber un trato digno y humanitario como corresponde a toda persona nacional o extranjera en el territorio nacional. ¿Se acuerdan cuando en la frontera sur hace apenas unos meses les gritaban: ahora sí ya se los cargó la fregada, y se los agarraron a trancazos? Pues ahí está tu trato humanitario, Alejandro. Y cabe mencionar que el día de ayer, pues nada más había como unas 50 patrullas del ejército en la frontera, en Acuña, desalojando a estos migrantes haitianos. Entonces, no sea mentiroso, señor. Francisco Garduño, comisionado nacional de migración, se reunió con elementos de la patrulla fronteriza para coordinar acciones de control migratorio, pero con visión humanista a favor de los extranjeros que se encuentran en la frontera de ambas naciones. Hacemos una pausa. Regresamos, no se vaya. El clima en Central FM. Equilibrio. Para Houston, Texas, este viernes 24 de septiembre se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 18, con una probabilidad de lluvia del 2%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Miren, llama mucho la atención lo que hemos visto ahora recientemente contra los científicos y quiero darle un poco de trasfondo, porque estas iniciativas de ir en contra de la ciencia vienen desde la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo primero que hace el presidente cuando llega a la presidencia de la República es cortar muchos de los apoyos que se daban a la comunidad científica, a las ciencias, a las artes, a las investigaciones, so pretexto de la autoridad republicana. Sin embargo, las denostaciones en contra de todo aquel que goce de una educación vienen desde la cabeza. Desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en reiteradas ocasiones se ha ido en contra de todo tipo de profesionistas. Y refrescarle la memoria, creo que sería importante. ¿Se acuerda usted cuando el presidente de la República se fue en contra de los médicos? Cuando empezó la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de doctores, en contra de profesionistas de la medicina, diciendo que eran unos careros. Después se fue en contra de arquitectos, ingenieros, constructores, argumentando que estos eran artífices de la corrupción y que le cobraban al pueblo y que se obviaran ustedes ese tipo de personas, que mejor contrataran a un maestro de obras o a un albañil para poder construir sus casas y que los apoyos ya nos iban a dar hacia los ingenieros y arquitectos que construían las ciudades, sino directamente al pueblo para evitar el moche. Después se fue en contra de la clase media por ser educada, no se diga a todos aquellos que estudiaban en universidades en el extranjero, porque eran considerados fifís. Bueno, citando un párrafo de esta novela del Padrino, erróneamente, porque se ve que no la ha leído, porque es un hombre inculto. Y así vemos reiteradamente que la denostación a la cultura está encabezada por la estulticia del propio presidente de la República. Un hombre que no valora el estudio, y que no valora la investigación, y que no valora la ciencia, que no valora la educación, porque él mismo no la tiene. Y entonces, después de escuchar a un presidente de la República este tipo de cosas, vemos lo que está pasando en términos de los científicos. Y recordarles, ¿no? Alguien que se fue en contra de científicos, alguien que se fue en contra de médicos, alguien que se fue en contra del estudio, digo, no por poner el símil, pero sí por ponerlo, fue Joseph Stalin. Él estaba en contra de este tipo de educaciones porque lo más redituable que puede tener un gobierno populista como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es la estulticia, es mantener al pueblo en la ignorancia permanente. ¿Por qué? Porque entonces, cuando llegas con un pueblo ignorante, cuando llegas con un pueblo que no entiende de aritmética simple o de lógica plena, entonces puedes llegar con otros datos y estos otros datos convertirlos en grandes verdades. Citando a lo que el presidente ha citado en diversas ocasiones, a Goebbels, ¿no? Este artífice de la información de los nazis, que decía precisamente que si una mentira la repites en reiteradas ocasiones, pues se convertiría en verdad. Y entonces el presidente merece un pueblo ignorante, porque este pueblo ignorante aceptará sus otros datos sin poner ningún tipo de cuestionamientos. Hablar de crecimiento económico, hablar de inversión extranjera, hablar de presupuestos de egresos de la Federación, hablar de homicidios, de muertos por millón, hablar de la pandemia, hablar de las vacunas, hablar del uso de cubrebocas, hablar de todas estas cosas que el presidente claramente desconoce, pero aún así opina. Así como muchos otros de sus correligionarios en el partido que él representa, que salen a hablar y lo único que dicen es una bola de sandeces incomprensibles que ante la escucha de cualquier persona que tenga el más mínimo sentido de educación, dirá, esto que está diciendo el presidente no es cierto. Porque cuando un presidente sale a hablar del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto, del ingreso per cápita, de la pobreza, del salario mínimo, del tema que usted diga en la implementación del correcto actual del gobierno, necesita uno tener cierta información
o cierto conocimiento histórico, analítico y práctico para entonces poder entender el gran panorama multifactorial que representa una estructura de gobierno. Pero entonces, pues eso no va de acuerdo con el discurso del presidente. El presidente quiere salir y ejercer los datos y darle información que habla ex cátedra y que se tome como cierta, y que nadie se le ocurra llegar a cuestionar las acciones del presidente, porque los datos que él tiene, según su limitada capacidad, son los correctos. El presidente es un hombre ignorante. El presidente es un hombre que sale con citas y textos, que sale a decir que México se fundió hace 10 millones de años, y entonces uno tendrá que salir a defender. No, es cierto, no, es que México está desde hace 10 millones de años, dijo el presidente de la República. Dijo el presidente de la República que mientras México se fundaba, pues todavía caminaban mamuts en el año de 1300, cuando los mamuts ya estaban extintos hace cientos de miles de años. Pero entonces uno ya no va a poder cuestionar ese tipo de cosas, ni siquiera poder hablar de la constitucionalidad o no constitucionalidad de todas las iniciativas que presenta el presidente ante el propio desconocimiento de la ley, porque el señor pues no es jurista. Entonces no conoce, pero sí opina. No conoce, pero sí propone. No sabe, pero qué bien inventa. Y lo vemos a cada rato. Estamos gobernados por una bola de estultos. Estamos gobernados por un grupo de ignorantes que pretende de hacer de otros datos sus datos. Y es así, como es lo único que puedo yo entender, que estos ataques constantes a la comunidad científica y a la comunidad estudiada de nuestro país empiezan a cobrar sentido. ¿Qué necesita Andrés Manuel? Necesita a un pueblo tonto para que pueda sustentar así sus propias tonterías. Hacemos una pausa, regresamos y los invitamos rápidamente a participar en nuestra encuesta del día de hoy. Está muy interesante y justamente versa sobre el tema. Tras el desprestigio del presidente contra médicos y profesionistas, el senador Armando Guadiana se va en contra de los científicos. ¿Será el objetivo de la 4T mantener al pueblo en la ignorancia? Los invito a participar en www.centralfmequilibrio.com y por supuesto a través del Twitter, Facebook, Instagram. En todas ellas puede usted ahí dejarnos su opinión y no se olvide, también nos puede mandar un comentario. Grábese, póngale #Opinión Central. Aquí lo pasamos. No se vaya, ya volvemos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El día de ayer, nuevamente, el diputado Gerardo Fernández Noroña, pues como siempre, caracterizado por sus reacciones iracundas, un hombre que pues tiene poco respeto por la investidura que tiene. Y lo vimos haciendo la famosa Britney señal, insultando a una legisladora compañera, y tengo en la línea justamente a Anaí Saray Gómez, diputada del PAN, para hablar sobre esto justamente. Diputada, te saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pedro, muchísimas gracias por el espacio. Pues evidentemente, como bien mencionas, ayer no fue la excepción. Ya en la Cámara estamos acostumbrados desde la legislatura pasada, yo soy diputada de reelección, acostumbrados a que este diputado siempre utiliza la tribuna para insultar, y pues ayer no fue la excepción. Lo lamentable es la forma como lo hizo, y lo más grave es que lo haga justamente desde la alta tribuna y en estos momentos en donde pues tendríamos que estar hablando de temas mucho más importantes que le importan a los mexicanos. Yo te comento, yo soy del estado de Nuevo León y justamente en estos momentos estamos enfrentando pues el problema de la migración, una bomba de tiempo que sabíamos que iba a explotar en cualquier momento, y pues ya sucedió ahora en Nuevo León, porque seguimos en un gobierno que no tiene pues una política de migración, que no ha tenido empacho en ir reduciendo incluso el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración, y hoy no hemos visto una estrategia clara para
para atender a estos migrantes que ya llegaron hasta Nuevo León. Y justamente ayer que yo presentaba exhortos en ese sentido, pues resulta que al diputado Noroña le interesó más subir a la tribuna, aún en presencia de un secretario de Estado. Estábamos en la comparecencia del secretario de Hacienda. Aún en su presencia no le interesó subir a tribuna exclusivamente a insultar a la oposición. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, vimos el video. ¿A quién estaba insultando? O sea, vimos el video en donde sale y levanta el dedo y dice que tenían artritis. ¿Para quién iba dirigido el insulto en específico? Mira, eso de la artritis él lo inventó desde la legislatura anterior hacia mi persona, porque él jura que en algún momento... Fue hacia ti directamente, en donde dijo que una legisladora le hacía así y le levantaba el dedo y lo insultaba. Y te pregunto, ¿alguna vez lo hiciste? Por supuesto que no, no tendría ningún reparo en admitirlo, pero la verdad es que no es mi estilo, Pedro. Soy una legisladora que sí cuestiona mucho a los diputados del oficialismo. Incluso cuando él mencionó eso, estábamos justamente al calor de la discusión de la reforma educativa que ellos tumbaron totalmente en la legislatura anterior, y pues a una servidora le tocó defender mucho este tema desde la Comisión de Educación y posteriormente en el Pleno. Pero pues al diputado no le gusta, creo que no le gusta que lo cuestionen, que se le señale y mucho menos que lo haga una mujer, ¿no? Y entonces desde la legislatura pasada él trae ese cuento, y ahora cuando él menciona que debía haber escuelas de tiempo completo, que ellos desaparecieron, yo vuelvo desde mi curula a decirle que cómo es posible que sea tan hipócrita si ellos se escucha que le gritas hipócrita. Cuando él está hablando, se escucha el grito de hipócrita, y es cuando se voltea y dice: esta diputada que me hacía así, pues yo le sugerí que tenía artritis y tenía que irse al Seguro Social y quién sabe tantas cosas. Y digo, ya hay una serie de justificaciones para, ya sabes, ¿no?, para defender a algunos periodistas pagados por la Cuarta Transformación, diciendo: es que vean, lo sacaron de contexto, porque alegando que la que insultó a Fernández Noroña fuiste tú hacia él y él simplemente te contestó el saludo, cosa que tú no estás diciendo que no es cierto. Pues el diputado tiene una fijación hacia mi persona y bueno, decirte... ¿Te has de caer bien? Por supuesto que no tengo artritis, de hecho estoy bastante sana de mis manos, gracias a Dios, pero pues lo lamentable no es eso, sino que él use la tribuna de manera reiterada para... Pero aparte, la falta de respeto hacia las mujeres creo que es importante de un hombre que claramente muestra su misoginia de esta forma. Por supuesto, porque también pues yo nunca he visto que se dirija así hacia los compañeros varones. Entonces es muy evidente que para él resulta muy sencillo hacerlo en contra de las mujeres, pues porque tiene esa formación misógina que evidentemente él no va a reconocer. Y algo que yo les he dicho, porque otros medios me han preguntado, más que ofenderme a mí o a quienes estábamos en ese momento en el Pleno, pues el diputado está ofendiendo a los mexicanos porque lo está haciendo desde la más alta tribuna de nuestro país, y en un momento en el que de verdad, Pedro, tendríamos que estar discutiendo temas pues cruciales para los mexicanos. Más de 1 millón de mujeres sin empleo, más de 15 millones de ciudadanos sin acceso a la salud, disminución en presupuestos súper necesarios como el del Instituto Nacional de Migración. Pues me parece que estarle dando foro a un personaje que reiteradamente está insultando, que solapa a este gobierno, que defiende todas las pésimas decisiones, pues es un grave error, pero es una ofensa, no para mí, sino para todos los mexicanos. Ahora, dime una cosa, diputada, ¿qué acciones se pueden tomar para contrarrestar este tipo de desacatos en la tribuna? Porque es así como debe de haber alguna línea de reglamentos de lo que se puede hacer o no hacer desde la tribuna parlamentaria. Pues mira, existe un comité de ética dentro de la Cámara de Diputados, que por supuesto todavía no se instala, porque pues estos diputados oficialistas van tarde en todo, de hecho inician tarde las sesiones, en fin. Pero pues bueno, el diputado ya en la legislatura pasada incluso tuvo una denuncia fuera de la Cámara por parte de otra de mis compañeras. La única sugerencia fue que tomara un curso de género, etcétera, que parece que no le sirvió. Entonces, bueno, pues
esa es una de las instancias dentro de la Cámara. Yo esperaría que él pues trate de dejar estas costumbres de lado, pero bueno, no creo que vaya a suceder si ya lo padecimos toda una legislatura, ¿no? No, lo llevamos padeciendo más de una legislatura, diputada, a este parásito de personaje, lo llevamos padeciendo en nuestro país lamentablemente muchos años y en distintos partidos políticos, y la verdad es que pues se tiene que tomar a la tribuna y se tiene que tomar al cuerpo legislativo con el respeto que tiene y que merece por derecho, no solo por ellos, sino porque ustedes son los representantes del pueblo. Y ayer me llama la atención en esta comparecencia que se hace con Rogelio Ramírez de la O, tercer secretario de Hacienda que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde se le tiene que cuestionar mucho de lo que vemos en este presupuesto de egresos de la Federación, diputada. Hay cosas opacas, hay gastos que no están comprobados, hay sectores en el gasto público que no están incluidos. Me llama la atención que no esté incluido, por ejemplo, el gas del bienestar dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Llama la atención el pago del avión presidencial en el presupuesto de egresos de la Federación con una erogación multimillonaria, muchos rubros que facultados por la Cámara de Diputados, que son los que tienen que presentar. No veo por parte de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados la mano en este presupuesto, y sí veo mucho la mano del presidente de la República en sus programas prioritarios de gobierno. Pues sí, desafortunadamente, y bueno, yo espero que en los próximos días, las próximas semanas, que empecemos ya a discutir justamente este proyecto de presupuesto, pues podamos hacer cambios necesarios para todos los estados. Yo puedo hablar por mi estado, que es Nuevo León, que evidentemente se requiere muchísimo de este presupuesto, pero pues evidentemente tendrá que ser para todos los estados, y en eso vamos a estar trabajando los próximos días, y en eso es en lo que tenemos que concentrarnos, Pedro. Y habrá que fijar en la opacidad del presupuesto, diputada. Estamos viendo partidas incomprobables, a fondos perdidos, muchos gastos que se están haciendo que no tienen comprobación, y eso nos debería de preocupar, con estos apoyos directos a la población, sin intermediarios, como dice el presidente, pero estos apoyos en efectivo que se dan sin comprobación y a gasto perdido y a fondo perdido son verdaderamente de llamar la atención en estos gastos prioritarios que tiene el gobierno de la República. Y por ahí creo que también deberían empezar el análisis, nuevamente, facultad de la Cámara de Diputados para presentar este presupuesto, y no veo a los diputados que estén metiéndole mano a ellos, sino a la mayoría de Morena, a complacencias del presidente y el secretario de Hacienda, presentando algo que ya está prescrito para que se pase nada más a la firma de la Cámara. Así es, Pedro, pues vamos a trabajar en ello, y pues te estaremos informando cómo va avanzando esta discusión del presupuesto. Muchas gracias, diputada Anaí Saray Gómez, diputada del Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho, como siempre, la comunicación, y te invitamos a mantenerte en contacto. Al contrario, muchísimas gracias y un gran saludo. Bonito viernes, diputada. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya. Ya llegó, ya está aquí, ya viene Adriana Braniff. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Y ahora sí nos vamos hasta Miami, en la Florida. Como siempre, un gusto de saludar a mi queridísima Adriana Braniff, a la que saludo con la mayor alegría del planeta. Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneció allá por la Florida? Muy bien, Pedro, correspondido eres, porque me da muchísima felicidad verte del otro lado de la pantalla para platicar aquí contigo, pues de todo lo que ha pasado. Viniendo a hacerle el quite al ingeniero Ferriz de Con, pero a ver, cuéntanos, Adriana. Pues mira, Pedro, haciendo un recuento de lo que vimos esta semana, que estuvo llena de asuntos internacionales, pues la noticia que más llamó la atención fue esta de la migración de países latinoamericanos hacia Estados Unidos, que antes se limitaba, Pedro, a unos cuantos países, y hoy estamos hablando, y esta semana se vio así, de un éxodo masivo. En la frontera fue evidente que hay una crisis humanitaria. Estamos hablando de 15,000 personas que se reportaron al iniciar esta semana en este puente que divide Ciudad Acuña, ahí en Coahuila,
por la parte mexicana y Estados Unidos del otro lado. Y ahora, al finalizar la semana, pues estoy viendo reportes y hay 4,000, según reporta Associated Press, esta agencia noticiosa, 4,000. La pregunta es, ¿dónde están los haitianos? Bueno, según esta agencia noticiosa, 1,400 fueron enviados ya en aviones norteamericanos a Haití. 13 aviones norteamericanos, y esto se ha calificado como una deportación masiva. 3,200 están todavía bajo custodia ahí norteamericana, esperando este proceso, y varios cientos regresaron a México. Sí, estos datos son de Associated Press. Vimos las imágenes de los agentes de la patrulla fronteriza en caballos y con látigos. Vimos el muro de acero con cientos de autos que envió Greg Abbott, el gobernador de Texas, ahí haciendo una barricada. Vimos que el enviado especial de Estados Unidos a Haití, que fue para allá, lo manda a Estados Unidos cuando asesinan al presidente de ese país hace unos meses. Y bueno, renuncia como protesta a esas expulsiones masivas de haitianos. ¿Cómo lo viste tú este tema, Pedro? Ay, Adriana, pues es que pues el movimiento que estamos viendo ahorita de estos haitianos, principalmente por hablar de lo que se está hablando en los medios de comunicación, no nos debe quitar el ojo del huracán de lo que son todos los otros movimientos de latinoamericanos que están pasando. Pero ahorita, pues claro, el énfasis está en el movimiento de los haitianos que están ahí en Acuña, que vienen caminando y vienen moviéndose desde distintos países, pero pasando por México para llegar a los Estados Unidos. Hoy vimos a Alejandro Encinas, por ejemplo, el día de ayer diciendo que se les va a recibir a los haitianos de forma decente, que no se les va a latiguear como en los Estados Unidos. Y vemos también este discurso de la migración en el foro de la ONU. Claro que se le tiene que poner aspecto, ya lo dijo también Antonio Gutiérrez, estamos viendo un fenómeno migratorio importante, pero también creo que decía el jefe de migración de México, en México, decía que hasta en el cielo hay filtros para entrar. Entonces, claro, ninguna patrulla fronteriza va a ser una patrulla fronteriza que va a llegar a pedir disculpas o a tratarte como si llegaras al paraíso, ¿no? Entonces eso también hay que ponerlo en consideración y hablar en un espectro global de cómo están siendo juzgadas estas policías fronterizas por hacer su trabajo, que es defender la frontera. Entonces, pues ahí viene el tema de los derechos humanos, viene del trato humano, pero sobre todo yo creo que lo que más ha dañado en esta parte de los haitianos es ver estas imágenes de haitianos siendo arados como ganado, cuando estas mismas imágenes las vimos en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? El blanco a caballo, el negro a pata y siendo latigueado. Entonces todo esto pues viene también a prender una mecha del racismo y del clasismo que todavía puede existir en el continente americano. Entonces, eso es lo que yo opinaría, Adriana. Sí, esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Fue tema también en Naciones Unidas esto de la migración, como dices tú, que ese es el otro gran tema de esta semana, lo de Naciones Unidas, la constante acusación, Pedro, de Cuba, señalando a Estados Unidos, el anfitrión, como el culpable de esta tragedia cubana, insistiendo en llamar bloqueo a lo que es un embargo, y pues México uniéndose a este eco, a esta acusación. Hoy se va a reunir Biden con los líderes de Japón, de India y de Australia. Vamos a estar muy atentas. El tema es el Indo-Pacífico. Parece, Pedro, que hoy todos los caminos llevan al Indo-Pacífico. Solo unos ejemplos rapidísimo para terminar de lo que habíamos hablado en la semana con respecto al Indo-Pacífico. Acaba de firmarse este tratado entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia para que este último, Australia, tenga tecnología y tenga submarinos. ¿Para qué? Para neutralizar esta área ante la amenaza china. Por otro lado está la Unión Europea. La Unión Europea que esta semana hizo énfasis en la necesidad de un diálogo constructivo con China. ¿Para qué? Para mantener la neutralidad en la región, pero por otro lado, también proponiendo una presencia naval. Así es que esta zona, el Indo-Pacífico, pues va a ser una zona de la que vamos a estar hablando mucho, porque como te digo, parece que todos los caminos llevan al Indo-Pacífico, Pedro. Sí, oye, y aparte de todo, el tema aquí es la militarización del Indo-Pacífico, porque ahora que estamos viendo este nuevo contrato de Australia para comprar submarinos nucleares, vemos la flotilla australiana de submarinos, que hay que decirlo, Australia tiene submarinos, ha de tener como unos 20 submarinos Australia, pero los submarinos que tiene Australia son de diésel.
Y este contrato con el que se está negociando con Joe Biden para los submarinos australianos, que por cierto también tiene la mano, por supuesto, el Reino Unido y la Gran Bretaña, ser parte del Commonwealth, además de que son países pues separados, ¿no? Porque Australia nada más es miembro del Commonwealth, pero tiene la mano de Boris Johnson. Están comprando estos submarinos nucleares, cuya capacidad solamente está restringida en la capacidad de alimentos que pueda llegar el submarino, porque el submarino nuclear puede estar abajo durante el tiempo que quiera. Entonces no tiene un límite de combustible, cosa que sí tenían los submarinos que actualmente tiene Australia. Entonces, creo que el tema más importante del que estamos hablando es sobre esta venta de submarinos. También tendrá que venir una venta de armamento, porque estos submarinos, pues de no traer armas, pues no sirven de absolutamente nada, ¿no? Son como patitos en una tina. Entonces, pues bueno, creo que ese es parte del tema sobre la militarización y la influencia de China en esta área, ¿no? Recordar, ahí también están zonas importantes para la beligerancia de los Estados Unidos, como podrían llegar a ser las Islas Marshall, no se diga la alianza que se tiene con Nueva Zelanda y toda esta área que es un área que está creciendo potencialmente económicamente y militarmente hablando de una forma muy importante, Adriana. Sí, de ahí van a surgir problemas, van a surgir cosas. Ya el primero fue con Francia, por este acuerdo que ya se firma entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña para dar estos submarinos, porque ya los había prometido Francia. Ya había un pacto para que Francia fuera la que vendiera estos submarinos. Se cae ese contrato, se quedan con los norteamericanos. Francia y Estados Unidos se enemistan, tienen que hablar por teléfono Macron y Joe Biden, y bueno, esa va a ser la cuna de todas las discordias del Indo-Pacífico. Vamos a estar hablando muchísimo de esa zona, Pedro. Economía de guerra, mi querida Braniff, economía de guerra, y por supuesto que los franceses pues están pues con los pelos de punta porque les quitan un contrato de billones de dólares, porque un submarinito de estos pues no es peccata minuta, no se lo compra cualquiera. Entonces, por supuesto, esto entra en un conflicto diplomático que no va a escalar porque pues Francia y Estados Unidos son aliados incondicionales en términos de guerra desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues seguramente pues no veremos que escale a mayores, y estoy convencido que el contrato se los va a quedar a Estados Unidos, que aparte de todo tiene una mayor capacidad de producción. Sí, no va a haber conflicto porque with the money dancing the dog, dice por ahí, ya se comprometió, es que ya se comprometió Australia, ya se comprometió a pagar todo aquello a lo que se comprometió con Francia, o sea, les van a pagar todas la inversión que hizo Francia para crear estos submarinos y todo este asunto. Así es que todo se va a arreglar aquí con dinero, Pedro. Así como todo se arregla en esta vida, mi querida Adriana. Pues los temas internacionales que hay que tocar el día de hoy. Interesante ayer el discurso de Díaz-Canel y de Marcelo Ebrard en Naciones Unidas. Nuevamente, como lo decías al principio de este comentario, hablando del bloqueo económico, culpando a los Estados Unidos de ser el gran represor internacional, porque Díaz-Canel no nada más habla del aspecto de Cuba, sino pues me quiero imaginar que también habla por su homólogo venezolano, que también tiene un bloqueo por parte de los Estados Unidos. Hablará por Irán, que también tiene un bloqueo por parte de los Estados Unidos, y hablará de algunas otras potencias menores que tienen bloqueo. Corea del Norte también tiene un bloqueo por parte de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, Estados Unidos está siendo pintado en las Naciones Unidas como el gran represor del mundo. Decía Andrés Manuel López Obrador que América para los americanos no puede ser América para los americanos si nada más se toma como América a los Estados Unidos y no se toma en consideración a Latinoamérica, que también es parte del gran continente que representamos. Sí, y esta acusación de que hacen acerca de que están manipulando la información y es una campaña de desprestigio de lo que estamos viendo y estamos escuchando ahí en la isla, no está pasando, como diría Donald Trump, es otra acusación que se hace directamente. No, Miguel Díaz-Canel casi se muerde la lengua cuando habla de las represiones estadounidenses en tecnología, en ciencia, cultura, etcétera, etcétera. Es francamente pues la hipocresía en su máximo esplendor. Mi querida Adriana Braniff, viernes, ¿qué toca? ¿Qué vas a hacer? Toca, ¿qué será? Pues no viernes sé, otoñal. Una margarita, algo cerca ahí en la playa, ¿no? Pues aquí sería un mojito, ¿qué te parece? Me parece muy bien, con unos platanitos machos y comida cubana que allá se come de maravilla, mi querida Adriana.
Encantada, lo tomo, y una platicadita con algún cubano, a ver qué opina de Marcelo Ebrard y de Díaz Canel. Te mando mi cariño, Adriana, como siempre. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya, todavía tenemos más, no se vaya, en unos momentos más va a estar conmigo Yulem Rementería, coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, justamente para hablar sobre estos 31 científicos que Alejandro Gertz Manero como que les trae el ojo al macho. Volvemos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Yulem Rementería, él es coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, exigió a Morena respaldar la petición para que sea citado a comparecer Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y sea retirado de sus funciones tras su intento de llevar a prisión a 31 científicos y exfuncionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y tengo justamente en la línea, y por supuesto para una entrevista, a Yulem Rementería para hablar sobre el tema. Senador, te saludo con mucho gusto. Hola Pedro, me da mucho gusto saludarte y saludar por supuesto a todo el auditorio Central FM. Igual, Yulem. Oye, pues vaya embrollo en el que se ha metido Alejandro Gertz Manero por diversas cosas. Me llamó mucho la atención, Yulem, y te lo pregunto. Un escrito que pone Raimundo Rivapalacios, en donde habla sobre todo lo que está sucediendo en la Fiscalía General de la República y habla de una supuesta vendetta de Gertz Manero en contra de estos 31 científicos porque no lo dejaron accesar a él como investigador del CONACYT, y esto deriva en las órdenes de aprehensión y en una carpeta de investigación para solicitar a jueces federales la aprehensión de estos 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Así también lo pone Roberto Roque y algunos otros periodistas. ¿Qué opinas al respecto sobre esta venganza supuesta de Alejandro Gertz Manero? Pues mira, eso es lo que hay en el aire, efectivamente, Pedro, es lo que se ha dicho, se ha comentado ahí tras bambalinas, y la verdad es que sería terrible que esto estuviera sucediendo y que esa fuera la verdadera motivación, porque estaríamos hablando de una personalización de la aplicación o de la persecución política a través de estos instrumentos del Estado, como es la Fiscalía. Por eso ayer nosotros en el grupo parlamentario decidimos respaldar a la comunidad científica, porque nos parece que más allá de la condición que sea, puede ser esta la personal de este asunto que dices del fiscal Gertz Manero, como cualquier otra. Lo que sí parece es que hay una persecución en contra de la comunidad científica, como parece que la hubiera en contra de todos los que significan una amenaza en contra de, pues, del sistema, del gobierno, desde luego del partido que gobierna, y eso es terrible. Me parece que eso nos está llevando hacia un país en el que pues pudiera pues ya autentificarse la verdadera represión, en donde no puedas tener ya ninguna opinión diferente a la que tiene el régimen. Por eso ayer nosotros dábamos nuestro respaldo a los 31 académicos que están en esta condición, y decíamos que además en el caso de esta, digamos que asociación a la que fueron destinados de recursos, ya dijo la Corte que era legal, que no había ningún problema. Entonces pues no sabemos por qué tienen que andar persiguiendo cuando argumentan esto. Y luego, caso aparte, lo de la directora del CONACYT, que bueno, francamente me parece que se han excedido. Por lo tanto, hemos decidido respaldar abiertamente a la comunidad científica, y bueno, si en lo individual, porque tampoco podemos hablar por todos, pero si en lo individual hay algo, bueno, pues que se investigue y en su caso se proceda, pero no puede de repente pensarse que un ataque hacia 31 científicos del país pueda justificarse de una manera tan sencilla. Oye, y luego todo esto orquestando desde la Fiscalía General de la República a lo que viene siendo el comunicado y por supuesto las declaraciones que da este diputado, ¿cómo se llama? El rey del carbón, hombre, se me fue de la cabeza, Guadiana, el senador Guadiana, en donde sale nuevamente a decir que hay que auditarlos y hay que perseguirlos, a lo que inmediatamente se deslinda tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el senador Ricardo Monreal. ¿Qué opinas al respecto?
Pues me parece que fue un desliz del senador, francamente. Yo conozco al senador, no estoy seguro que eso lo haya dicho con absoluto conocimiento de causa, y yo más bien creo que fue algo, pues un resbalón, en donde de plano pues no supo muy bien ni lo que dijo. Por eso es que la propia Santiago Nieto y Ricardo Monreal dijeron, no, pues aquí nosotros no tenemos que ver con eso, porque saben que lo que se está haciendo desde la Fiscalía, ha sido condenado por todos los medios, Pedro, no nada más aquí en este espacio, sino en todos los medios del país. Yo he visto una condena en contra de esta actitud que lo que pretende es pues seguir con esta persecución a quienes son tus opositores, y en este caso particular resulta hasta peor, pareciera que fuera personalísima. Por eso es que ayer nosotros, a pregunta de algunos periodistas, decíamos que sí, que el Senado, desde luego, que estaría en condiciones de poder citar a comparecer al fiscal para que explique cuáles son las verdaderas motivaciones, lo que se pueda de la carpeta comentar, pero que bueno, que se vea que hay un interés en que las cosas sucedan como deben de suceder en el Estado de Derecho. Y que ahora yo te pregunto, senador, de la persecución sea correcto, ¿no? Yo te pregunto, senador, porque no es el primer escándalo de venganzas personales que tiene Alejandro Gertz Manero dentro de la Fiscalía General de la República. Está el caso de la muerte de su hermano, que ha sido bastante escandaloso, en donde tiene en prisión a la que presuntamente es la hija de la mujer que vivía con su hermano y que está en la cárcel, y que la familia ha dicho en reiteradas ocasiones que esto asiste nuevamente a una vendetta personal por parte del fiscal general de la República. Y dentro de los argumentos que tú presentas para llamarlo a comparecer, pues está la destitución del cargo. Seguramente será por uso excesivo de sus atribuciones. Pues sí, mira, hay que analizarlo. En este momento no podemos hacer juicios adelantados porque estaríamos actuando exactamente como él. Pero lo que sí queremos es que se valore, y en todo caso existe hasta esa posibilidad. Llegado el momento, si no se justifican las actuaciones que de entrada pareciera que no tienen una justificación, bueno, pues lo que hay que hacer es eventualmente pues solicitar. Desde luego aquí hay que decirlo, Pedro, para que el auditorio le quede claro, no es lo que el PAN pida, es lo que el Senado resuelva. No sé por qué esto se tiene que resolver por mayoría, pero sí fijar nuestra posición respecto a qué debería hacer. Por eso es que lo mínimo que podemos hacer es, bueno, convocarlo a comparecer y que se explique qué es lo que está pasando, y bueno, que nos dé sus razones para que podamos... Ahora, no solo es el caso de los científicos, Julen, porque, digo, hablemos de la Fiscalía General de la República y hablemos de la independencia de la Fiscalía y de lo que está considerado como el fiscal carnal, porque es el caso de Emilio Lozoya, es el caso de Rosario Robles Berlanga, es el caso de la investigación en contra de Ricardo Anaya, es el caso de los científicos del... Vamos sumándole a los casos que tiene la Fiscalía en persecución política y en atropellos de las arbitrariedades de la autoridad, y la poca resolución que tiene sobre casos abiertos, investigaciones, carpetas de investigación inconclusas, que nada más salen desde la conferencia mañanera, el cheque que presentó la Fiscalía General de la República sin fondos. O sea, nos vamos escándalo tras escándalo, y un Alejandro Gertz Manero que dentro del gabinete legal y ampliado que tiene el presidente de la República, pues es el que menos saca la cabecita, ¿eh? Sí, realmente es así, es el que menos asiste, digamos, a estas conferencias mañaneras. Y como bien dices, hay muchas cosas que se tienen que explicar, porque no para aquí. Por eso ayer nosotros hablamos de la persecución, porque no es el caso de los, como bien lo señalas, no es el caso nada más de los científicos, que sería suficiente para poder condenar la actuación. Sí. Pero además están otros casos en donde, mira, por ejemplo, el caso de Emilio Lozoya, a mí me parece, bueno, nos parece a muchos, que ha sido utilizado como un instrumento para poder perseguir a opositores. Más allá de las responsabilidades y las culpabilidades que pueda tener este personaje, lo han utilizado y han administrado su posición y su posible responsabilidad en una cuestión que les pueda beneficiar para otros asuntos, y a partir de esas declaraciones utilizarlo contra otros personajes. Entonces, todo eso, cuando lo vas viendo en conjunto, pues hace un cóctel de cosas que dice, bueno, hay que revisar qué está pasando ahí,
Y yo creo que el Senado, si tiene, digamos que la obligación de nombrar a quien es el fiscal, también tendría la obligación, ¿por qué no? De hecho, así está en la ley, de revisar qué es lo que está pasando con él, ¿no? Eso es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Es atribución del Senado de la República el solicitar el retiro y aprobación del fiscal general de la República? Mira, la atribución de solicitar, ahora sí que es de cualquiera. Lo que estamos hablando es que sí es atribución de, digamos que de aprobar el nombramiento. Y lo que es en esa condición, pues por supuesto que es atribución el poder solicitar la comparecencia. Ahora, el tema de la renuncia, bueno, pues ya no es atribución. Solicitar una renuncia, pues es solo eso, una solicitud. La remoción es mucho más complicado, pero bueno, habría que explorar. ¿De quién es atribución la remoción? Bueno, hay causas justificadas que se tendrían que actualizar, que no se pueden expresar solamente en una plática como esta, que habría que acreditarlas para que pudiera en todo caso proceder una figura como estas. Pero ¿tiene mano el presidente en la remoción del fiscal general de la República? Si es así. Vamos a poner el escenario que procediera. Vamos a poner el escenario que se llama la comparecencia y el Senado de la República decide la remoción del fiscal general de la República. ¿Está dentro de las atribuciones del Senado? Del Senado sí pudiera llegar a ser. En el caso del presidente no, porque hay que recordar que la Fiscalía es autónoma. Entonces, pues eso no podría ser desde la presidencia, pero bueno, se tendría que actualizar las hipótesis. En este momento no las tengo en la mente memoria, pero efectivamente lo que hay es la posibilidad, porque a ver, nadie es intocable en este país. Hasta hoy mismo al presidente se le puede llegar a imputar alguna clase de delitos. Hay todo un procedimiento que no es el retiro del fuero como lo han, digamos que, pues, querido vender. Sí, que hay todo un procedimiento, pero al final de cuentas, hasta el ministro o presidente, pues por supuesto que al fiscal, a cualquier ciudadano en ejercicio de alguna función específica en este país, en cualquier institución, pues tiene responsabilidades que si se actualizan lo suficientemente comprobables, pues puede llegar a acabar con su puesto, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que iniciar es por pedir la solicitud, o digamos que pedir la comparecencia para que estemos en condiciones de exigir que se explique pues todo lo que se está hablando de estos casos, de diversos casos. Este último llama mucho la atención porque la comunidad científica, sin hablar del 100% de los científicos, ha sido una comunidad que siempre ha dado prestigio a México, y me parece que de repente atacarla así de frente, de manera masiva, lo único que hizo fue a levantar una ola de críticas que me parece que está saliendo muy mal librado el gobierno, porque también hay que decir las cosas como son, pero nadie se puede imaginar en este país que haya una persecución de este tipo en un caso tan público que nota tanto la gente, sin que haya, digamos, que por lo menos el palomazo desde la presidencia de la República. Yo no Totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho, senador, por estar con nosotros y como siempre nuestro apoyo y la invitación a que sigamos en contacto para poder hablar de los temas que preocupan al país. Al contrario, Pedro, muchas gracias a ti. Un abrazo hasta tu tierra, senador. Y gracias por la oportunidad de platicar con todo tu auditorio. Muy buenos días. Igualmente. Hacemos una pausa. Regresamos porque todavía tenemos mucho más. No se vaya porque ahí viene Roberto José Pacheco. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Quién mejor para que nos diga lo que sucede en las cámaras que mi queridísimo Roberto José Pacheco, al que saludo con muchísimo gusto? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Mi estimado Pedro Ferriz Híjar, muy bien, mucho gusto ya este viernes. Mi estimado Pedro, mira, te voy a comentar que ayer en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues defendió a capa y espada el paquete económico del próximo año y el rumbo, este rumbo que lleva el país en esta materia. Con otro tipo de formato, en esta comparecencia de varias horas, casi 5 horas, notamos a un funcionario público pues muy disciplinado, no se salió del guión, no obstante de las críticas de la oposición en el sentido de que estas obras faraónicas tendrán un impacto negativo en las finanzas públicas para el próximo año. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues asegura que estos proyectos van a tener un efecto multiplicador
en beneficio de la población. Cancelarlos, dice, sería tanto como afectar los empleos directos e indirectos. En otras palabras, saldría más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, ante el Pleno de los Diputados, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, el responsable de las finanzas públicas, dijo que el país, sí, así lo dijo, va en franca recuperación. Ver para creer. Este es un fragmento. México va a finalizar el año 2021 con finanzas públicas sanas. La recuperación económica que inició en la segunda mitad de 2020 se terminará de consolidar en 2022, cuando iniciemos un crecimiento que nos permita dejar atrás el impacto de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, llevamos 4 trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Bueno, dice mi estimado Pedro Ferriz Híjar que pues no hay un grave daño estructural por la pandemia. Esta pandemia en la crisis económica pues no fue producto de una burbuja inflacionaria, de una burbuja de grandes desequilibrios macroeconómicos a nivel global, ni mucho menos a nivel nacional, que pudieran obviamente haber explicado una prolongación de esta crisis. En materia de empleo, asevera el titular de Hacienda que hay un balance positivo en la recuperación del mercado laboral, pues ya se generaron 646,000 ocupaciones adicionales a las que fueron perdidas a causa de la pandemia. Y también dice, desde los inicios de abril del año pasado hasta julio de este año, ya se han recuperado, ojo, 13.6 millones de empleos, incluidos los formales y también los informales. Así pues, estamos en otro mundo, en otra realidad. Lo que me llama la atención, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, en esta comparecencia, que sabemos que el Fonden a nivel institucional ya desapareció, pero en los recursos que utiliza el gobierno de manera discrecional están contemplados en el presupuesto del próximo año por poco más de 9,000 millones de pesos. Eso fue lo que dijo el secretario de Hacienda. Así pues, como dicen, se fue de la Cámara de Diputados sin pena ni gloria. Fíjate, hay que analizar rápido los números que estás presentando que dice Rogelio Ramírez de la O. Y digo, hay que decirlo, el gobierno nunca aceptó la pérdida de arriba de 2 millones de empleos formales. Se hablaba de una pérdida de alrededor de 18 a 20 millones de empleos entre formales e informales. Se habla de que se generaron 600 y pico mil más de empleos sobre los perdidos. Entonces estamos hablando de 2,684,000 empleos que ya se recuperaron. Y sobre los números que acabas de decir de 13 millones de empleos recuperados, estamos hablando de 8 millones de empleos informales. Entonces, ¿dónde está esta transición de la informalidad a la informalidad? Y sobre todo, a mí, Roberto, los números no me cuadran, porque estamos hablando de que nada más el presidente, cuando se empezaron a dar a conocer el nivel de desempleo que había en el país, prometió la recuperación de 2 millones de empleos para finales de este año, que no los hemos visto sobre las líneas que había presentado el presidente de la República sobre la recuperación de los empleos en nuestro país. Entonces, pues creo que Rogelio Ramírez de la O tendría que regresar a revisar las conferencias mañaneras del presidente y ver en dónde están sus propias contradicciones, mi querido amigo. Así es, mi estimado Pedro Ferriz Híjar. Desgraciadamente, el secretario llevó sus propios datos, no los datos quizás de Palacio Nacional, ni tampoco pero fíjate del INEGI, que, ¿sabes qué llama la atención? Que él llegó a la Secretaría de Hacienda con sus datos y acabó con los datos del presidente. Porque una de las condicionantes de Ramírez de la O para entrar a la Secretaría de Hacienda era tener esta posibilidad de arreglar todo lo que había descompuesto Arturo Herrera. Y ahora lo vemos complaciente, lo vemos con un presupuesto de egresos de la Federación verdaderamente oscuro, opaco, en donde hay muchos rubros que no se entienden y hay otros muchos más que hacen falta, como el gas del bienestar, que no está incluido en el presupuesto de egresos de la Federación. Pero bueno, ya veremos si estas cifras se dan, porque si algo no se puede esconder es la lana y la riqueza, ¿eh? Sí, mi estimado Pedro, nada más para acotar, te quiero comentar que los diputados han presentado, tanto Morena como el PAN, iniciativas para crear el seguro del desempleo. Pero ya con estas cifras, ¿para qué? No tiene caso. Pues están alegres, están... ya. Ahora sí que, ¿cuál problema? Si no hay problema,
mi querido amigo. Pues bueno, estaremos al pendiente. Roberto José Pacheco, te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia en este espacio. Hasta luego, mi estimado Pedro Ferriz Híjar. Oiga, no se vayan porque ya regresamos con mi queridísimo Pedro Biaggi desde alguna parte de los Estados Unidos. A ver dónde andas, mi Pedro. Ya volvemos. Pedro Biaggi está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Pedro Biaggi, ¿dónde estás el día de hoy, mi querido amigo? Estoy, como de costumbre, en Washington, D.C., en la capital de la nación americana. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? ¿Cómo estás tú hoy viernes? Con esa alegría que siempre te caracteriza, querido amigo. Hoy amanecí encendido. Fíjate, Pedro, que la palabra del día es recibir. ¿Qué recibo? Bueno, con disposición y tranquilidad, el otoño. De un día para otro la temperatura bajó rácata, drásticamente. Se acabó el party, se acabó la fiesta. Pedro, anoche... Oye, a mí ya se me cayeron las hojas desde hace rato. Anoche en los Estados Unidos se celebró la premiación de los premios Billboard 2021, los premios Billboard latinos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Paquita, la del barrio, fue homenajeada y en el momento en el que sube al escenario, a la producción se le olvidó que Paquita es una mujer bajita y le dejaron el micrófono hasta acá. Pero 30 segundos después, Paquita estaba llorando, como de costumbre. O sea que ella de pensar nada más llora. Me encanta. La originaria de Rata de Dos Patas. Y Pedro, desafortunadamente el gobernador de Texas intenta frenar la inmigración con un muro, pero un muro de vehículos. Veamos. We put hundreds of Texas Department of Public Safety cars and created a steel wall of DPS vehicles that prevented anybody from crossing that dam that we've seen people walk across, walking into the state of Texas. Una pared de acero, este tipo es bien tonto. Brincamos el muro que sea, nos metemos en el túnel que sea y vas a poner un montón de autos para que no pase. Está loco este hombre. O sea, es tan fácil como buscarle la vuelta a los automóviles. Pedro, en Washington, D.C., en la noche de anoche rompió la noticia de un comité investigador del asalto al Capitolio el 6 de enero que cita a 4 aliados de Trump. Vamos a ver quiénes son estos aliados, pero sobre todo el más importante es el más chusma de todos, y es Steve Bannon. Entre ellos, ese es Steve Bannon, el cómplice total. También está Mark Meadows, que es el ex jefe de gabinete, y Dan Scavino y Cash Pastel. El lío comienza precisamente hoy con esta investigación que, bueno, sabemos que puede que no llegue a nada, pero poquito a poco el agua, la gota va cayendo en el vaso y lo va llenando poco a poco. Esta semana, Pedro, en los Estados Unidos estuvieron en la ciudad de Nueva York, en las Naciones Unidas, los hombres más poderosos del mundo. Entre ellos, Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, y creo que habló puros disparates. Vamos a ver. Kermit the Frog sang, "It's not easy being green." You remember that one? I want you to know that he was wrong. It's not easy being green. La rana Kermit, le decimos así en México, Kermit, la rana, ¿no? La rana René. La rana René dice que no es fácil ser verde, pero que en realidad la rana René nos mintió. ¿Quién lo entendió? Nadie. Ahora, ¿quién entendió a Biden? Pedro, cada día es peor entender lo que dice. Esto fue lo que él habló ante los ojos del mundo en las Naciones Unidas. Vamos a ver. Corn Pop was a bad dude, and he ran a bunch of bad boys. Where mechanics, where all the puller is. And he cut off a 6-foot length of chain. He folded up, he said, "You walk out with that chain. And you walk to the car and say, you may cut me, man, but I'm going to wrap this chain around your head." ¡Bravo! ¿Entendió lo que dijo? Que al final lo iba o a ahorcar o una cadera en la cabeza. No entendimos nada de lo que quiere decir, pero eso es nuestro presidente en este momento. Y obviamente el expresidente tiene una obsesión como ninguna otra. Y su nombre es, aquí está.
Beauty. You think Biden can hit a ball like that? No. He couldn't get it past the first tee. Él dice, Biden podría darle a la pelota de esa forma. No, pues Biden no se la vive jugando golf como él, ¿verdad? Porque durante su mandato no hizo otra cosa. Tanto que criticaba a Barack Obama cuando se iba a jugar golf, se fue a jugar golf más que ningún otro presidente. No, pero, y si Biden no juega golf, pero él corre bicicleta y la corre bien duro. Así que el hombre está, físicamente por lo menos, está presente, hasta corre. Por otro lado, la obsesión que tiene Donald Trump con Mitch McConnell de sacarlo del poder, es el hombre más poderoso en el Partido Republicano, en el Capitolio de los Estados Unidos. Él esta semana se ha dedicado a darle y está totalmente decidido a sacarlo de la silla del poder. Pedro, esto es lo que tengo en el día de hoy. Toda esta información en Central FM Equilibrio. Es viernes social, llegó el fin de semana para ti. Un fuerte abrazo con todo mi cariño y muy agradecido. Igualmente, mi querido Pedro Biaggi, es un placer, es una alegría tenerte en este programa. Te agradezco muchísimo. Pedro, te mando un saludo allá hasta Washington. Central FM Equilibrio. Para que tengas el dato. Central FM Equilibrio. Para que tengas el dato, encuentran indicios de energía oscura en un experimento cosmológico. Algunos de los resultados inexplicables del experimento Xenon 1T, dirigidos por científicos de la Universidad de Cambridge, pudieron ser causados por energía oscura y no por materia oscura, para cuya detección se planeó este proyecto. Hay que hacer esta diferencia entre lo que es la energía oscura, que son las energías negativas que conforman el universo, y la materia oscura. ¿No? La materia oscura es también parte del origen de la materia misma. Con el fin de explicar los resultados, construyeron un modelo físico que indica que pudieron haberse originado partiendo de partículas de energía oscura que, cabe mencionar, conforma gran parte de la energía del universo, en una región del Sol con fuertes campos magnéticos. Destacan que se requeriría experimentos futuros para confirmar esta explicación, pero indican que este estudio podría ser un paso importante para la detección directa de esta energía oscura que, hablando de materias, antimaterias, energías y energías oscuras, el 90% del universo está conformado justamente por estas materias y energías oscuras que todavía desconocemos cuáles son sus formas reales. Entonces es aquí en donde viene el gran enigma del universo. ¿Cómo la ven? No, es verdaderamente interesantísimo. ¿Qué hacemos, chavos? ¿Nos digamos con Alex o qué onda? Vamos a hacer una pausa. Órale, hacemos pausa y regresamos con los deportes y mi queridísimo Alejandro Reyes. Conéctate con Pedro Ferriz de Con en esta era digital a través de centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Sports World presenta. Mi querido Alex Reyes, nos vamos a los deportes contigo. Te saludo con el gusto de los viernes, con mucha actividad de los deportes. Alex, ¿cómo estás? Aparte, pues ya te sacudiste el festejo. Ya. Me acabo de quitar el último confeti de anoche, sí, Pedro. Pues sí, todavía hay confetis, todavía traes pastel aquí en la nariz. Oye, bueno, pues es que en estos tiempos la verdad es que siempre da mucha alegría cumplir años y estar sano, ¿no? ¿Qué hiciste de festejo? Alguna vez pues no, en realidad no mucho, aquí estuve, comí con la familia, con mi madre, con mi esposa y mis hijos. La verdad es que tampoco están los tiempos como para... Sí, esas fiestas que hacías, ¿no?, de 200, 300 personas y personalidades del mundo, era un excesivo, ¿no? Era difícil, sí, ¿no? Ya llegará, me faltan 2 años para llegar al tostón, entonces ahí veremos entonces cómo están las cosas para tirar la casa por la ventana. Me parece muy bien. Pedro.
Oye, platícanos, ¿qué hay en los deportes, amigo? Hay muchas cosas interesantes. Fíjate que el fin de semana para los futboleros, pues es un fin de semana especial porque se juega el clásico del fútbol mexicano. América, superlíder, acaba de perder el invicto en este torneo, pero claramente en mucho mejor momento el equipo de Santiago Solari que el cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sábado por la noche en el Estadio Azteca, 75% de la capacidad. ¿De dónde sacaron ese número? Francamente no lo sé. Me queda claro que pues el fútbol hoy tiene un tema siempre importante en el aspecto de toma de decisiones, pero bueno, pues llama mucho la atención que ha sido opacado, pero amigos, por la Comisión Federal de Competencia Económica, esta COFESE, que generalmente no se involucra en temas de deporte, ¿no? No hablamos de cantidades exorbitantes, excepto en el fútbol claramente, pero ayer la COFESE da a conocer un comunicado en el que sanciona con casi 180 millones de pesos a 17 clubes y a la Federación Mexicana y a la Liga Mexicana en general por dos temas. Uno, por impedir el crecimiento. Es increíble, uno no entiende cómo, si es su producto, hacen todo para que las jugadoras que conforman los equipos del fútbol femenil no tengan mejores remuneraciones. ¿Qué implicaría que pudieran tener mejores remuneraciones las futbolistas de cada uno de los equipos? Que obviamente la liga estaría creciendo, estaría teniendo más impacto, tendría más patrocinadores, más posibilidades de crecimiento. Y bueno, hasta hace unos años el sueldo promedio, hasta hace unos meses, mejor dicho, el sueldo promedio en el fútbol femenil era de 2,000 pesos mensuales. Una verdadera vergüenza. Afortunadamente, después de mucho tiempo de analizar y de revisar este caso, la COFESE decide que la actitud totalmente opresora y reprimidora, ¿no? De las... Además, tu producto esencial de tus equipos, pues son tus jugadores, son tus futbolistas, es tu materia prima con la cual buscas sobresalir. Y el otro punto, pues es que, aunque lo negaron durante décadas, la COFESE demostró también y confirmó que había un pacto de caballeros para aquel jugador que tratara de rebelarse, de romper un acuerdo o de decirle a un equipo, ya no quiero estar contigo y quiero irme a otro club. Había un pacto entre los dueños para decir, si yo no te doy autorización, tú no te llevas a este jugador de mi equipo, o si no tendremos complicaciones. Así se manejaba y seguramente en algunos aspectos sigue manejándose el fútbol mexicano, y es una pena que el deporte más popular sea sancionado por malas prácticas. Deja tú si hablamos de pobre nivel, de mal arbitraje, de malos juegos, de malas prácticas y de actitudes opresoras y de no permitirle libertades a sus integrantes. Es un tema realmente vergonzoso, pero afortunadamente se pone una sanción y ojalá esto cambie. Bueno, muchas otras cosas, Pedro. El fin de semana hay que ponerle mucha atención al automovilismo. Está el Gran Premio de Sochi en Rusia de la Fórmula 1. Hay Mundial de Béisbol, hay Mundial de Voleibol en México, juveniles. De todo esto estaremos al pendiente. Pero amigos, y también me da mucho gusto renovar esta plática de nuestros amigos de Bimbo. Como hace algunos años y sobre todo en medio de la pandemia, han optado por invitarnos a utilizar hoy la tecnología y a participar en la nueva versión de la carrera Global Energy Race. Se correrá de manera virtual entre el 4 y el 6 de octubre. Métanse a la aplicación, está muy sencilla, está muy amigable. Del 4 al 10 de octubre la posibilidad de cumplir con kilómetros, y otra vez es con causa, cosa que me da enorme gusto también. Global Energy Race Bimbo 2021, pásenle. México está en segundo lugar de inscritos a nivel mundial, solamente superado por China. A ver si entre todos logramos que México tenga la mayor cantidad de participantes, pero sobre todo hacerlo con causa, con doble causa, Pedro. Uno, para nuestra salud, mantenernos vigentes activamente en medio de esta pandemia. También quienes todavía están reservados de no salir mucho pueden hacerlo a través de la aplicación. Y dos, es que todos los inscritos y cada kilómetro que demos entre todos, Bimbo donará rebanadas de pan a gente que más lo necesita. Así es que
enhorabuena, y otra vez estaremos muy al pendiente de esta Global Energy Race 2021 de Grupo Bimbo, que una vez más busca ayudar a quienes más lo necesitan. Querido Pedro, te mando un abrazo, muy feliz viernes, mejor fin de semana. Hay que, dentro de todo lo que vayas a hacer, Pedro, yo sé que tú lo haces, un ratito de ejercicio, y con eso estamos completamente listos para hacer todas las actividades que nos sugiere el fin de semana, que son muchas, Pedro. Así es, mi querido amigo. De aquí directo al gimnasio. Hacemos una pausa, te mando mi cariño. Como siempre, regresamos a despedir. Sports World presenta. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Pues muchas gracias, mi familia de Central FM Equilibrio, a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Yo les doy las gracias por estar con nosotros en este espacio y, por supuesto, desearles un excelente fin de semana. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y recuerde, hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.